¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Espero que estén tan entusiasmados como la maestra Gaby Rivas y yo, porque hoy tenemos un programa de lengua materna español para sexto grado espectacular. Así que, ¿están listos? Pues comenzamos. Bienvenida, Gaby. Hola, María. Espero que se encuentren de la mejor forma posible, alumnas y alumnos de sexto grado. Me alegra poder volver a saludarlos hoy en su clase de lengua materna español. A mí también me emociona muchísimo comenzar con esta clase, Gaby. Antes de iniciar propiamente, les recuerdo que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en la sesión anterior o si quieren repasar o fortalecer un aprendizaje, pueden ver las clases pasadas en el portal de Aprende en Casa que aparece en pantalla. Y bueno, estudiantes en casa, María, como parte de la introducción a este curso, tal como lo anticipé la semana pasada, esta y las siguientes 2 sesiones las dedicaremos a trabajar con textos del ámbito de literatura. En particular, en esta clase y en la de mañana nos centraremos en el desarrollo de una habilidad, la lectura comprensiva. Es decir, la lectura que implica la comprensión del sentido de lo que leemos, y en la sesión del miércoles nos enfocaremos en la producción de textos escritos, orales de este mismo ámbito, así como en la participación en ciertos eventos comunicativos. Qué bueno que me lo recuerdas, Gaby, porque eso me hace muy feliz. Y es que, pues, como bien sabes y como lo comprobarán las y los niños en el futuro, amo la literatura. Y entonces, por favor, comencemos ya. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Leeremos y analizaremos 2 textos del ámbito de literatura, lo cual nos dará pie para valorar diversas culturas, modos de expresión y formas de ser de la lengua, y para reflexionar sobre la lectura y el análisis de esta clase de textos. Anticipo que esta sesión se dividirá en 2 y que mañana trabajaremos la segunda parte. Ay, eso se escucha muy atractivo, Gaby. ¿Y qué materiales vamos a necesitar? Necesitamos cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Recuerden tenerlo siempre a la mano durante esta clase y también al leer o al estudiar otras asignaturas durante todo el ciclo escolar. De verdad que úsenlo con libertad y no solo investiguen las palabras que buscamos aquí. Piensen que el conocimiento profundo de nuestra lengua nos permite expresarnos con mayor precisión y claridad, entre otras cosas. Y Gaby, ¿qué texto literario leeremos hoy? Leeremos 2. Un relato de viaje titulado La elección del pan, del escritor búlgaro Elías Canetti, y el cuento Los melocotones, del escritor ruso León Tolstoy. Gaby, qué emoción. Y entonces, ¿con cuál nos vamos a deleitar primero? Con La elección del pan, el cual surgió después de que su autor, Elías Canetti, viajara a la ciudad de Marrakech, Marruecos, en 1954, donde recogió muchas de sus impresiones en una serie de relatos incluidos en el volumen Las voces de Marrakech, publicado originalmente en 1967. No sobra decir, por un lado, que Marruecos es un país africano en el que la religión mayoritaria es el Islam, y por otro, que Elías Canetti ganó el Nobel de Literatura en 1981. Gaby, muchísimas gracias por esta información. Y una pregunta, ¿en qué sugieres que centremos nuestra atención? Estudiantes en casa, María, mientras leemos y escuchamos el texto, les pido, por favor, que piensen en las similitudes y en las diferencias entre todo lo que se narra y lo que ustedes conocen. Es decir, todo lo que ocurre en su vida cotidiana. Pero lo más importante es que lo disfruten. María, ¿me ayudas con la lectura? Por supuesto, Gaby. Pongan mucha atención y disfrútenlo. La elección del pan. Al atardecer, cuando ya estaba oscuro, me dirigía hacia aquella parte del Shema el Fna, donde las mujeres vendían pan. En una larga hilera se acurrucaban en el suelo, tan cubierto el rostro por el velo que solo se les veían los ojos. Cada una tenía un cesto frente a sí, cubierto por un paño y sobre el que descansaban algunos de los delgados panes redondos expuestos a la venta. Caminaba lentamente por delante de la hilera y observaba a las mujeres y los panes. La mayoría eran mujeres maduras y sus formas tenían algo de los panes. Su aroma subió hasta mi nariz y al propio tiempo capté la mirada de sus ojos oscuros. Para ninguna pasaba desapercibido.
Yo era un extranjero que venía a comprar pan, pero me guardé bien de hacerlo. Deseaba recorrer la hilera hasta el final y necesitaba un buen pretexto. A veces se sentaba una mujer joven entre ellas. Sus panes parecían demasiado redondos, como si no los hubiese hecho por sí misma, y su mirada era diferente. Ninguna, ni joven ni vieja, estaba mucho tiempo ociosa. De vez en cuando una de ellas cogía una hogaza de pan con la diestra, lanzábala ligeramente al aire, la recogía de nuevo, balanceaba un poco la mano como si la sopesase, palpábala un par de veces, de modo que se oyese y volvía a dejarla, tras semejantes caricias junto a los restantes panes. La hogaza misma, su frescura, su peso, su aroma, ofrecíase así a la compra. Había algo de desnudo y seductor en estos panes que las hacendosas manos de las mujeres, de las que nada, excepto los ojos, quedaba al descubierto, compartían. Esto puedo darte. Cógelo con tu mano. Estuvo en la mía. Entretanto, ciertos hombres de mirada resuelta pasaban de largo, y cuando uno de ellos encontraba algo de su gusto, se detenía y tomaba una hogaza en su diestra. La echaba entonces levemente al aire, la recogía de nuevo, balanceaba un poco la mano, como si fuese un platillo de balanza. Palpaba un par de veces la hogaza, de modo que se oyese, y la devolvía junto a las demás si la encontraba demasiado ligera o no la quería por cualquier otro motivo. Pero alguna vez se quedaba con ella y podía sentirse el orgullo de la hogaza y cómo desprendía un aroma especial. El hombre metía la mano izquierda bajo su chilaba y sacaba una moneda muy pequeña, apenas visible junto al gran tamaño del pan, y se la arrojaba a la mujer. Entonces, hacía desaparecer la hogaza entre su chilaba. Era imposible notar dónde estaba y seguía adelante. Canetti Elías, Las voces de Marrakech, Impresiones después de un viaje, traducción de José Francisco Ibars, España, Pretextos Contemporánea, 2006, página de la 95 a la 96. Muchas gracias. Y ahora sí, estudiantes en casa, María, ¿qué opinan sobre el texto que acabamos de leer? Gaby, estoy muy impactada por todo lo que se describe en él. El mundo retratado ahí es diferente al nuestro. Se me antoja muchísimo conocer más sobre Marrakech y sobre el Islam, y seguro que es un mundo fascinante. Seguro que sí, María. La cultura musulmana, como lo han estudiado en sus clases de historia las y los estudiantes, es riquísima y engloba las prácticas culturales de todos los pueblos islámicos, es decir, de aquellas personas que profesan la religión islámica en el mundo, cuyo libro sagrado es el Corán, el cual, de acuerdo con la tradición, le fue dictado por Dios a Mahoma en el siglo VII. Gaby, qué maravilla. Me resulta increíble descubrir que una práctica tan común como el comprar pan puede ser tan diferente en dos culturas. Yo estoy acostumbrada a ir a la panadería, tomar mi charola y mis pinzas, irlas haciendo así, clic, 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 servirme unos bolillitos y unos bizcochitos, formarme para que los guarden en su bolsita, pagar e irme. Mientras que lo que está descrito por el narrador del relato de Canetti parece una aventura fascinante. Y hay muchas escenas que me gustaría comentarlas, como la primera, cuando el narrador representa el escenario de las acciones. Por ejemplo, miren. Al atardecer, cuando ya estaba oscuro, me dirigía hacia aquella parte del Shema el-Fna, donde las mujeres vendían pan. En una larga hilera se acurrucaban en el suelo, tan cubierto el rostro por el velo que solo se les veían los ojos. Cada una tenía un cesto frente a sí, cubierto por un paño y sobre el que descansaba alguno de los delgados panes redondos expuestos a la venta. Es cierto, María. Es muy impresionante la manera en que el narrador describe una escena cotidiana, la de la compra del pan en la plaza Shema el-Fna, que es, por cierto, la principal en Marrakech. En este momento pueden verla en pantalla. Y la relevancia de la plaza Shema el-Fna en Marrakech es similar a la del Zócalo de la Ciudad de México, el cual están viendo ahora mismo en su pantalla. Qué bueno que realizas esa comparación, María, y lo resalto porque, como salta a la vista, a pesar de las diferencias culturales, también existen múltiples aspectos que nos hermanan entre las culturas, como el gusto por el pan y por esa especie de ritual que implica comprarlo, tanto para los musulmanes descritos en el relato de Canetti como para nosotros en nuestra vida cotidiana. Así es, Gaby. Y ahora que lo mencionas, seguro que para un niño musulmán de Marrakech lo descrito por Canetti era, o quizá todavía sea, parte de su vida cotidiana, es decir, una escena común de su día a día.
Y en ese sentido, niñas y niños, ¿qué creen que opinaría una niña o un niño de Marrakech si alguien le explicara cómo solemos comprar pan los mexicanos? Como lo describí hace unos momentos, ingresamos a una panadería, tomamos la charolita, las pincitas y entonces tic, 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 mientras seleccionamos nuestros panes. Es fácil suponer que le parecería algo muy extraño, quizá tanto o más como a nosotros la manera en que se compra pan en la plaza de Shema el Efna. Así es, María, y vale la pena subrayarlo. Esto no significa que una cultura sea mejor que la otra, tan solo significa que son diferentes y que cada uno posee sus propias riquezas. De hecho, ahora que lo mencionas, ese es un aspecto relevante del texto de Canetti, pues el narrador externa cuáles son su posición y su situación en la escena. Miren, vean este ejemplo. Yo era un extranjero que venía a comprar pan, pero me guardé bien de hacerlo. Deseaba recorrer la hilera hasta el final y necesitaba un buen pretexto. Claro, es importante que el narrador aclare ese dato, pues solo así se justifica la forma en la cual mira la compra del pan, con sorpresa, maravillado ante lo desconocido, para él obviamente. Seguro que si el narrador hubiera sido marrakechí, es decir, alguien nacido en Marrakech, la manera de contar las cosas hubiera sido muy diferente, como algo común y corriente. Y por otro lado, hablando de extrañeza, al leer el relato vi una palabra que aparece 2 veces y cuyo significado desconozco, Gaby, y es la palabra chilaba. Y aunque queda claro que se trata de una prenda de vestir, ignoro cuáles son sus características. Miren, ahí les voy a poner el fragmento, dice así. El hombre metía la mano izquierda bajo su chilaba y sacaba una moneda muy pequeña, apenas visible junto al gran tamaño del pan, y se la arrojaba a la mujer. Entonces hacía desaparecer la hogaza entre su chilaba. Era imposible notar dónde estaba y seguía adelante. Tienes razón, María. Es curioso, pero ya sabes qué hacer y pues pregúntale a tu diccionario. Tienes toda la razón, Gaby. Y mira, a ver, me voy a citar aquí en la C, CH, ¡listo! Ya la encontré. Dice así, chilaba, del árabe marroquí selaba y del árabe clásico jilbab. Pieza de vestir con capucha que usan los moros, es decir, quienes profesan la religión islámica. Ah, ya vemos un ejemplo en pantalla. Ahora sí puedo imaginar mejor la escena. La plaza Shema el Efna, la larga hilera de mujeres recostadas sobre el piso con sus rostros cubiertos por todo el velo que solo permitía mirar sus ojos, con su cesto de pan enfrente, esperando que algún hombre vestido con chilaba le compre alguna hogaza. Y después de inspeccionarla a placer con las manos, pues ya se la llevaban. Ahora sí. Sí, María, es fácil imaginar esas escenas que al menos para mí resultan también muy atractivas. Ahora se me antoja aprender más sobre la cultura musulmana en general y sobre Marrakech en particular. Y sobre su pan, que imagino que es delicioso, Gaby. Qué ganas, ¿verdad?, de comer un pancito. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, María, pero eso ya será tarea de cada quien, porque llegó el momento de leer el cuento Los melocotones del escritor ruso León Tolstoy, que forma parte del libro Historias para el Pueblo, publicado originalmente en 1885. Vale la pena enfatizar el hecho de que León Tolstoy es uno de los escritores más relevantes en la historia de la humanidad. Gaby, qué emoción. ¿Y qué otros textos suyos podríamos leer? Sus 2 obras más trascendentes son Ana Karenina y Guerra y Paz. Existen numerosas adaptaciones literarias y cinematográficas. Seguro que pueden resultarles atractivas. Anímense a conocerlas junto con sus familiares. Ana Karenina y Guerra y Paz de León Tolstoy. Muy bien, lo vamos a tomar en cuenta, Gaby, esta recomendación para poderla leer. Y niñas y niños, les chismeo que cuando trabajemos con la práctica social del lenguaje 12, escribir cartas personales a familiares o amigos, leeremos 2 cartas de otro escritor ruso maravilloso, Fyodor Dostoyevsky, así que esténse atentos. Así es, María, pero ahora concentrémonos en Los melocotones de León Tolstoy, e igual que con el relato de Canetti, mientras leemos, estudiantes en casa, piensen en su mundo cotidiano y compárenlo con el descrito en el cuento. Pero sobre todo, lo más importante, disfrútenlo.
Pongan atención. Los melocotones. El campesino Tikon Kuzmich, al regresar de la ciudad, llamó a sus hijos. «Mirad», les dijo, «el regalo que el tío Efim os envía». Los niños acudieron. El padre deshizo el paquete. «¡Qué lindas manzanas!», exclamó Vania, muchacho de 6 años. «Mira, María, qué rojas son». «No, probable es que no sean manzanas», dijo Sergei, el hijo mayor. «Mira la corteza, que parece cubierta de vello». «Son melocotones», dijo el padre. «No habías visto antes fruta como esta. El tío Efim los ha cultivado en su invernadero porque se dice que los melocotones solo prosperan en los países cálidos y que por aquí solo pueden lograrse en invernaderos». «¿Y qué es un invernadero?», dijo Volodia, el tercer hijo de Tikon. «Un invernadero es una casa cuyas paredes y techos son de vidrio. El tío Efim me ha dicho que se construyen de este modo para que el sol pueda calentar las plantas. En invierno, por medio de una estufa especial, se mantiene allí la misma temperatura. He ahí para ti, mujer, el melocotón más grande, y estos 4 para vosotros, hijos míos». «Bueno», dijo Tikon por la noche, «¿cómo halláis aquella fruta?». «Tiene un gusto tan fino, tan sabroso», dijo Sergei, «que quiero plantar el hueso en un tiesto. Quizás salga un árbol que se desarrollará en el Isba». «Probablemente serás un gran jardinero. Ya piensas en hacer crecer los árboles», añadió el padre. «Yo», prosiguió el pequeño Vania, «hallé tan bueno el melocotón que he pedido a mamá la mitad del suyo, pero tiré el hueso». «Tú eres aún muy joven», murmuró el padre. «Vania tiró el hueso», dijo Vasili, el segundo hijo, «pero yo le recogí y le rompí. Estaba muy duro y adentro tenía una cosa cuyo sabor se asemejaba al de la nuez, pero más amargo. En cuanto a mi melocotón, lo vendí en 10 kopecks. No podía valer más». Tikon movió la cabeza. «Pronto empiezas a negociar. ¿Quieres ser comerciante? ¿Y tú, Volodia, no dices nada?». «¿Por qué?», preguntó Tikon a su tercer hijo, que permanecía aparte. «¿Tenía buen gusto tu melocotón?». «No sé», respondió Volodia. «¿Cómo que no lo sabes?», replicó el padre. «¿Acaso no lo comiste?». «Lo he llevado a casa de Grisha», respondió Volodia. «Está enfermo. Le conté lo que nos dijiste acerca de la fruta aquella y no hacía más que contemplar mi melocotón. Se lo di, pero él no quería tomarlo. Entonces lo dejé junto a él y me marché». El padre puso una mano sobre la cabeza de aquel niño y dijo: «La vida te lo devolverá». Tolstoy, León, La muerte de Iván Ilich y otros cuentos. Traducción de Roberto Mares y Luis Rufalga. México, Grupo Editorial, tomo 2003, página 209 a la 210. Estudiantes en casa, María, ¿qué opinan sobre el cuento que acabamos de leer? Lo primero que opino es que el lugar descrito en ese cuento debe ser muy triste. ¿Por qué dices eso, María? Porque, por lo dicho por el narrador, se trata de un lugar en el que los melocotones son escasos y a mí me encantan. ¡Qué tristeza! Es cierto, María. ¿Y qué otras características posee el lugar del cuento? Se explica que se trata de un sitio frío y que por esa razón la única manera de cultivar melocotones allí es en un invernadero. El tío Efim los ha cultivado en su invernadero porque se dice que los melocotones solo prosperan en los países cálidos y que por aquí solo pueden lograrse en invernaderos. ¿Y qué es un invernadero?, dijo Volodia, el tercer hijo de Tikon. Un invernadero es una casa cuyas paredes y techo son de vidrio. El tío Efim me ha dicho que se construyen de este modo para que el sol pueda calentar las plantas. En invierno, por medio de una estufa especial, se mantienen allí la misma temperatura. Es cierto, María, esa información nos permite estar casi seguros de que el sitio del que se habla no se halla en México. ¿Y qué otros aspectos te permiten inferirlo? El que las personas tengan nombres tan diferentes a los empleados aquí, como Tikon,
Kuzmich, Efim, Sergei, Vasily, Vania y Grisha. Ah, y también que utilizan una moneda llamada kopek, pero no sé si existe en el mundo real o si es ficcional. La menciona Vasily, el segundo hijo, cuando dice: en cuanto a mi melocotón, lo vendí en 10 kopeks, no podía valer más. Muy bien, María, te sugiero que busques la palabra kopek en el diccionario y salgas de dudas. Sí, Gaby, lo voy a buscar. Y dice así. Ahí, me fui muy adelante. ¡Listo! No listo. Listo, ahora sí. Kopek, dice así. También kopek, ahí está la otra forma de escribirlo, del ruso kopeika. Moneda rusa equivalente a la centésima parte de un rublo, unidad monetaria de Rusia. Ah, entonces, gracias a este dato podemos saber dónde se desarrollan las acciones del cuento, en Rusia. Y es la misma tierra en la que nació su autor, León Tolstoy. Ay, sí es, María. Con este texto nos estamos aproximando un poco a la cultura rusa. La literatura también posee ese poder, el de mostrarnos otras realidades, otras maneras de ser del ser humano y de comunicarnos, de relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno, entre muchas otras cosas. Pero cuidado, no es una regla en la literatura el que una obra deba hablar forzosamente del lugar de origen de su autor. Averiguarlo es labor del lector. Sí, Gaby, lo hemos entendido. Y ya que andamos con el diccionario, me gustaría buscar otra palabra cuyo significado desconozco por completo. Es la palabra izba. Y la menciona Sergei cuando dice: quiero plantar el hueso en un tiesto. Quizás salga un árbol que se desarrollará en el izba. Y no sé qué es, no me puedo imaginar nada. Pues adelante, María, es muy probable que el conocimiento de su significado nos permitirá conocer con mayor profundidad el mundo descrito en el cuento que acabamos de leer. Aquí está, Gaby. Dice así: izba, del ruso izba, vivienda rural de madera propia de algunos países septentrionales del antiguo continente y especialmente de Rusia. Pues muchísimas gracias, María. Qué bueno que buscaste izba en el diccionario. Ahora tenemos mayor claridad sobre el lugar representado en el cuento, el cual, como acabamos de confirmar, se halla en Rusia. Estudiantes en casa, en este momento pueden ver en su pantalla la acuarela titulada Izba, pintada por el artista ruso Vasily Ivanovich Surikov en 1873. Y pues antes de concluir con esta parte de la clase, les pido por favor que piensen ahora en la manera de actuar y de pensar de los personajes de Los Melocotones. A ver, piénsenlo bien. ¿Qué opinan? Gaby, a mí me queda claro que a pesar de que los personajes se encuentren en Rusia y de que en consecuencia sus nombres, su moneda, casa, clima y muchas otras cosas más puedan ser diferentes a los usuales en México, sus maneras de actuar y de pensar pues son muy similares, a las de un mexicano. Por ejemplo, bueno, si no es que no es igual, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando el pequeño Vania es cándido, como podría hacerlo cualquier niño de su edad, independientemente de su nacionalidad, o como Volodia, quien es generoso, pues le regala su melocotón a su amigo enfermo, como también podría haberlo hecho cualquier persona noble nacida aquí en México. Así es, María, qué bueno que señalas ese rasgo. Y si lo recuerdan, al analizar la elección del pan de Elías Canetti, llegamos a conclusiones similares. A pesar de que la cultura musulmana y la mexicana puedan ser muy diferentes y de que gran parte de sus riquezas radiquen ahí, en sus diferencias, las personas somos en el fondo muy similares y valemos lo mismo como seres humanos y merecemos respeto tan solo por el hecho de existir. Así es, Gaby. Y recuerdo que, aunque la manera de vender el pan sea muy diferente en ambas culturas, se comparten aspectos esenciales como el gusto por el mismo pan y por alguna clase de ritual involucrado en su compra. Así es, María. Estas últimas reflexiones nos sirven como conclusión para la sesión de hoy. Pero antes, María, ¿podrías ayudarme, por favor, con tu recapitulación final? Por supuesto, Gaby. Leímos y analizamos 2 textos del ámbito de literatura.
La elección del pan, del escritor búlgaro Elías Canetti, y Los melocotones, del escritor ruso León Tolstoy. Y gracias a lo cual valoramos culturas, modos de expresión y formas de ser de la lengua distintos a los nuestros, y reflexionamos sobre la lectura y el análisis de esta clase de textos. Muchísimas gracias, María. Se trató de una recapitulación muy precisa. Muchas gracias a ti, Gaby, por esta clase, por estos textos, y nos vemos pronto. Adiós. Adiós, y recuerden, estudiantes en casa, que mañana continuaremos con la segunda parte de esta sesión introductoria relacionada con el ámbito de literatura. Es el mejor de todos, bueno, al menos en mi opinión. Jiji. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con lectura y análisis de textos del ámbito de literatura 1 de lengua materna español de sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.